La lluvia golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que apenas dejaba ver la carretera. Alejandro sujetaba el volante mientras las luces de la ciudad se deformaban frente a sus ojos cansados. Llevaba semanas durmiendo poco, comiendo mal y viviendo únicamente para intentar salvar lo poco que quedaba de su vida. Hace apenas un año todo era distinto. Los periódicos hablaban de él como uno de los empresarios financieros más exitosos del país. Cerraba acuerdos millonarios, aparecía en eventos de lujo y caminaba rodeado de personas que juraban admirarlo. Pero el dinero atrae muchas cosas, y la lealtad rara vez es una de ellas. Todo comenzó a derrumbarse el día que su esposa pidió el divorcio. Claudia no solo quería separarse, quería destruirlo. Durante años había preparado todo en secreto. Abogados, cuentas ocultas, empresas paralelas e incluso varios socios que terminaron traicionando a Alejandro a cambio de dinero. Cuando él quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Perdió acciones, perdió propiedades, perdió inversores, perdió amistades y lo peor de todo, perdió la confianza en las personas. La prensa convirtió su caída en espectáculo. El rey financiero pierde su imperio. Su esposa se queda con la fortuna. De millonario a empresario arruinado. Cada titular era una humillación pública. Alejandro vendió coches, vendió propiedades, abandonó la mansión donde había vivido durante años. Lo único que logró conservar fue una pequeña empresa secundaria que casi nadie consideraba importante. Y ahora incluso esa empresa estaba a punto de desaparecer. El teléfono sonó. Era Marcos, su contador. Necesitamos dinero antes del viernes o no podremos pagar salarios. Alejandro cerró los ojos lentamente. Estoy buscando opciones. Ya no quedan muchas. Otra frase que llevaba meses escuchando. No quedan muchas. Alejandro colgó sin responder. La lluvia empeoró. Las calles estaban casi vacías. Y entonces ocurrió. Una silueta apareció de repente frente al coche. Alejandro abrió los ojos con horror. ¡Mierda! Pisó el freno violentamente. El coche derrapó sobre el asfalto mojado. Un golpe seco rompió el sonido de la lluvia. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. Salió del coche desesperadamente. Una joven estaba tendida sobre la carretera. Tenía la ropa empapada, varios rasguños y el rostro cubierto parcialmente por el cabello mojado. ¿Me escuchas? La muchacha abrió los ojos lentamente. No parecía asustada, parecía agotada, como alguien que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo. Alejandro llamó inmediatamente a emergencias y permaneció junto a ella hasta que llegó la ambulancia. Durante todo el trayecto al hospital, no dejó de pensar que acababa de arruinar otra vida, además de la suya. Horas después, un médico salió de la habitación. No tiene heridas graves, necesita reposo y alimentación adecuada. ¿Tiene familia? El médico negó con la cabeza. Nadie respondió los números encontrados en sus cosas. Alejandro miró hacia la habitación en silencio. Dentro, la joven observaba la lluvia caer por la ventana. A la mañana siguiente, Alejandro se acercó lentamente. ¿Cómo te llamas? Lucía. Soy Alejandro. Ella apenas asintió. El médico dice que puedes irte hoy. ¿Tienes algún lugar donde quedarte? Lucía guardó silencio, y aquel silencio respondió la pregunta. Alejandro dudó varios segundos antes de hablar. Tengo una habitación libre. Ella levantó la mirada inmediatamente. Desconfianza. Solo hasta que te recuperes. Lucía lo observó durante unos segundos. ¿Por qué quiere ayudarme? Alejandro soltó una pequeña risa amarga. No estoy seguro de poder ayudar ni siquiera mi propia vida. Aquella fue la primera vez que Lucía mostró una expresión diferente. Una mezcla entre tristeza y comprensión.
Los primeros días en la casa fueron incómodos. Lucía apenas hablaba. Pasaba horas mirando por la ventana o leyendo periódicos económicos viejos que encontraba sobre la mesa. Alejandro trabajaba hasta la madrugada intentando salvar la empresa. Las deudas seguían creciendo. Los clientes seguían marchándose. Y cada reunión parecía peor que la anterior. Una noche llegó furioso después de discutir con unos inversores. Lanzó varios documentos sobre la mesa. Lucía observó los papeles desde el sofá. Ese acuerdo es una trampa. Alejandro la miró confundido. ¿Qué? Ella señaló una cláusula específica. Van a absorber tu empresa usando la deuda como presión. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Lucía pareció arrepentirse de haber hablado. Solo lo noté. Alejandro revisó nuevamente el contrato y lentamente su expresión cambió. Ella tenía razón, completamente. A partir de ese día empezó a observarla diferente. Lucía entendía inversiones, detectaba errores financieros, corregía cálculos mentalmente y hacía comentarios demasiado inteligentes para alguien que llevaba años viviendo en la calle. Pero cada vez que Alejandro preguntaba sobre su pasado, ella se cerraba inmediatamente. No quiero hablar de eso. Las semanas comenzaron a pasar. Poco a poco, Lucía empezó a ayudar en la empresa, primero organizando documentos, después revisando cuentas y finalmente participando discretamente en algunas reuniones. Alejandro veía cómo empleados que antes habían perdido toda esperanza comenzaban nuevamente a creer. La empresa seguía pequeña, pero ya no parecía condenada. Una noche, Alejandro llegó tarde y encontró todas las cuentas perfectamente organizadas sobre la mesa. Lucía llevaba horas trabajando. Había gastos inútiles drenando dinero. Alejandro revisó los documentos impresionado. Ella acababa de encontrar pérdidas que sus propios contadores no habían detectado en meses. Lucía, ¿quién eres realmente? Ella quedó inmóvil y por primera vez pareció asustada. Alguien que cometió demasiados errores. Aquella respuesta dejó a Alejandro pensando durante días, hasta que una noche encontró accidentalmente una vieja revista financiera dentro de una caja olvidada en la oficina. Y entonces todo se detuvo. En la portada aparecía Lucía, más joven, elegante, sonriendo frente a cámaras y periodistas. El titular decía: Lucía Vega, la mujer que revolucionó las inversiones financieras. Alejandro sintió un escalofrío. Comenzó a leer desesperadamente. Descubrió que años atrás Lucía había sido considerada uno de los talentos financieros más brillantes del país. Había manejado millones, trabajado con fondos internacionales y construido inversiones legendarias. Pero después desapareció misteriosamente, sin explicación. Esa misma noche, Alejandro colocó la revista frente a ella. Lucía quedó paralizada. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente Alejandro rompió el silencio. ¿Por qué estabas viviendo en la calle? Lucía cerró los ojos lentamente y por primera vez contó la verdad. Años atrás había construido uno de los fondos financieros más exitosos del país, pero sus propios socios comenzaron a realizar operaciones ilegales usando su nombre. Cuando el escándalo explotó, todos la culparon. Perdió reputación, perdió clientes, perdió amistades y perdió completamente las ganas de seguir luchando. Aunque nunca pudieron demostrar que ella era culpable, el daño ya estaba hecho. Lucía desapareció voluntariamente. Huyó del mundo. Después de un tiempo, dejé de intentar volver. Alejandro la observó en silencio, porque entendía perfectamente lo que era perder una vida entera. A partir de aquella noche dejaron de ser dos personas destruidas, sobreviviendo por separado.
comenzaron a reconstruirse juntos. Lucía empezó a trabajar oficialmente en la empresa y, lentamente, ocurrió algo que parecía imposible. Los números comenzaron a mejorar, recuperaron clientes, tomaron mejores decisiones y encontraron oportunidades que nadie más veía. Pero el verdadero cambio no era el dinero, era Alejandro. Volvió a dormir tranquilo, volvió a sonreír y volvió a sentir que todavía existía algo por lo cual luchar. Y Lucía dejó de esconderse. Sin embargo, el pasado nunca desaparece completamente. Un poderoso fondo financiero descubrió que Lucía había reaparecido y le ofrecieron regresar al mundo millonario que había abandonado años atrás. Dinero, prestigio, poder, todo lo que había perdido. Alejandro fingió apoyarla, pero por dentro sentía miedo de quedarse solo otra vez. La noche antes de que Lucía diera una respuesta definitiva, ambos permanecieron observando la ciudad desde la nueva oficina de la empresa. Las luces iluminaban el edificio que habían reconstruido desde cero. «Entonces, ¿vas a aceptar?». Lucía guardó silencio varios segundos. Luego negó lentamente. «Pasé años creyendo que el dinero era lo más importante». Miró a Alejandro, hasta que lo perdí todo. Alejandro no dijo nada. Lucía sonrió levemente. «Y después descubrí que todavía podía empezar otra vez, gracias a alguien que decidió ayudar a una desconocida bajo la lluvia». Los ojos de Alejandro se humedecieron ligeramente, por primera vez en muchos años. Ya no se sentía vacío. La cámara se aleja lentamente mientras ambos observan la ciudad desde el enorme ventanal. No como millonarios arrogantes, sino como dos personas destruidas que lograron salvarse mutuamente.